dibujos. Vamos a la plataforma y vamos a ver hoy el práctico 6 de ejes y árboles. Bueno, viene ahí la pantalla, la parte de lo que dice guía número 6 de ejes y árboles. Se ve bien, ¿no? Sí, profe. Bueno, fíjense, ahí hay unos dibujos, ¿sí? Unos diagramas de unos ejes, ¿sí? O bien árboles. ¿Cuál es la gran diferencia? Que generalmente es cuando uno habla de eje, ¿sí? Esto trabaja en la flexión, ¿sí? O árboles cuando trabaja en la torsión. Es decir, los dos siempre tienen algún elemento giratorio y lo que hacen es transmitir potencia a una cierta revolución sobre lo que se vaya montado acá, donde se ve que hay un chavetero, ¿sí? Para colocación ya sea de una rueda dentada, de una polea o lo que fuese. Y acá también hay una parte estriada donde puede incluirse otro elemento que justamente tenga un estriado en la parte de su diámetro interior y que encaje sobre el mismo de tal manera de transmitir las revoluciones o el giro y el momento torsor que debe transmitir. En fin de cuentas, no existe en realidad algo que se diga como eje puro o árbol puro. Siempre, o en la gran mayoría de los casos, siempre trabajan tanto a flexión como a torsión. Le dice ahí que el eje es, uno habla de eje cuando prevalecen cargas de flexión y árboles cuando hay carga de torsión. Pero en fin de cuentas, muy pocas veces se da que solamente actúen una de esas cargas, sino que actúan combinadas las dos. Por ahí le puse en cuanto a lo que serían los ejes simples, que en donde siempre hay trabajo a flexión, entonces siempre se va a considerar que tendrá una determinada carga en algún lugar del mismo, ¿sí? Y sus apoyos van a ser donde nosotros debemos calcular las reacciones que hay en los apoyos. El tema es que, la situación que se da es que muchas veces esas cargas a las cuales están sometidos los ejes o árboles pueden estar en alguna posición vertical o en una posición horizontal, o bien cuando uno ya lo plasma sobre el papel dice en la posición del eje Y o del eje X, o del eje Z, en fin de cuentas. Pero la situación es que siempre uno debe trabajar sobre la carga en cada uno de los ejes, o en un plano determinado, y sacar las reacciones que habría en un caso si habría a ver si está el dibujo acá, ahí lo dejé en la parte del práctico, igual lo vemos después. La cuestión es que uno debe sacar, ¿sí?, las reacciones que habría según los apoyos a los cuales está sometido ese eje o ese árbol, para poder sacar lo que sería en el caso de acá de un eje simple, porque estaría trabajando a flexión simple, el momento flector, ¿sí? Y ese momento flector es, al igual que como las fuerzas están, o pueden estar en diferentes planos, también podrían, digamos, considerarse un momento en los diferentes planos y trabajar y sacar un momento flector resultante de la misma manera que con la fuerza, como lo haríamos acá aplicando teorema de Pitágoras. Y bueno, en caso que los árboles trabajan a la flexión simple y como ya hayan visto en estabilidad, siempre la tensión normal o la tensión nominal está dada por ese momento flector sobre el módulo resistente. El módulo resistente, como ya se sabe, viene a ser
el momento de inercia respecto al eje en el cual esté trabajando la flexión, dividido en la distancia de la fibra más alejada. A fin de cuentas nos quedaría esa fórmula, como se muestra ahí. Ahora, generalmente lo que tenemos que hacer siempre es calcular ese diámetro que va a tener ese árbol, según los esfuerzos a los que está sometido, que no siempre tiene que ser el mismo, como se ve ahí, son diferentes los diámetros en las diferentes secciones que tiene, pero en algún punto podremos sacar ese diámetro en función de esa ecuación de resistencia a la flexión. Después tendríamos lo que serían los árboles simples, es decir, que solamente está trabajando a la torsión, uno lo está torciendo, digamos. Recordando que la potencia era la fuerza por la velocidad, digamos, o el momento torsor por una velocidad angular, y consideremos esta ecuación que siempre le había comentado, en que es una ecuación práctica o un método práctico para relacionar el momento torsor, la potencia y el número de revoluciones a lo cual va a estar sometido, a la cual estaría girando, con la unidad correspondiente en la que figuran ahí. Ahora, también vamos a tener un esfuerzo torsor y la tensión de torsión va a ser ese momento torsor dividido en un módulo polar resistente, que viene a ser el momento de inercia, ¿sí?, sobre la fibra más alejada. En este caso, tenemos esa ecuación que tendríamos ahí, y cuando queremos sacar el diámetro, va a estar también como muy similar a la ecuación que tenemos anteriormente, que tendríamos en función de lo que sería ese momento torsor y la tensión de corte admisible. Bueno, en realidad, al trabajar a la torsión estaría trabajando el corte. La situación es que por ahí no se trabaja con árboles macizos, porque para aliviar el peso y para aliviar la plata que uno va a gastar en el acero que está poniendo, o en el material ese que esté usando, entonces se utilizan árboles huecos. Y fácilmente es deducible cómo sería ese momento polar resistente en este caso, considerando ese diámetro interior y exterior del diámetro del eje, o del árbol en este caso, pues estaría la torsión, en función de esos diámetros, y también podemos obtener esa tensión de corte, ¿sí?, o tipo tau que le llamamos. En explicación de por qué también se utilizan un poco los diámetros huecos, los ejes huecos, ya que disminuimos, como dice ahí, 50% el material. De ahí que en algunos casos son huecos. Bueno, en fin, anteriormente ustedes siempre han trabajado con lo que eran los diagramas de momentos flectores, o el MQN, que se acuerdan cuando han visto estabilidad, que era el momento flector, el de corte, ¿sí?, y el esfuerzo normal. En este caso vamos a trabajar ya un poco con lo que es el momento torsor, ¿sí? El momento torsor, que en algún momento puede tener una entrada de potencia en el eje, ¿sí?, y después es absorbida o tomada por algún otro elemento que se haya puesto ahí, como puedo entrar con una rueda dentada y una polea, por ejemplo, y esa rueda dentada es movida por algún motor, y yo en la salida tendría una polea que mueva alguna máquina. Es decir que, en fin de cuentas, yo entro torciéndolo desde un punto A, ¿sí?, y entrego ese mismo momento torsor en el punto B. Entonces puedo graficarlo como anteriormente hacían con lo que era el momento flector. Y ese momento torsor sería como está dibujado ahí en esa pequeña diagrama. A veces hay casos en los que yo puedo tener que, puedo entrar, por ejemplo, con en una de las ruedas dentadas, que estaría ahí abajo dibujada, y con otra rueda dentada, una determinada potencia, un determinado momento torsor. Entonces, digamos, el momento torsor
con el cual yo inicio, doy entrada en este eje, sería un determinado valor como está graficado ahí. Él dice que, bueno, el M1 toma un 0,2, el otro un 0,3, o bien un 20%, un 30% de la potencia. Como que si quiero hacer la gráfica del momento torsor, estaría actuando sobre ese árbol, en principio tendría ese máximo momento torsor con dentro, luego sobre la parte en la que ya tomé algo de potencia, ¿sí? O de momento para mover alguna máquina en uno, me está quedando lo que queda graficado ahí, y luego tendría otra toma de potencia o que me absorbe alguna otra rueda dentada, que tener, por ejemplo, así, ¿sí? No es el caso este, es simplemente una gráfica, pero es como para entenderlo, ¿no? Y tendría, por ejemplo, acá que en el caso B, por ejemplo, si yo digo, bueno, tenía una potencia de 10, tome 2, 3 y tome 4, si sumo todo esto son 9. Es decir, como que acá me está quedando por ejemplo, un HP. Entonces, como que tendría en esta parte, no sin cerrar ese diagrama, porque todavía tengo potencia o bien momento torsor que puedo, digamos, trabajar o que puedo utilizar para mover algún otro elemento. Esto era lo que, en fin de cuentas, todo esto, la primera parte de lo que uno dice, bueno, vamos a ver un eje simple donde trabaja la fricción. Y hacíamos toda esta fórmula. Vamos a ver un árbol simple, que sería que trabaja a la torsión. Nada más. Y sería toda esta fórmula y demás. Esto igual ya lo vemos más adelante y lo van a comprender porque también en el práctico hay algunos gráficos sobre esto. En todos los ejes o árboles ya se ve, como en este caso, hay algunas figuras en las que le puse un reductor de velocidades y acá una caja de velocidades de un vehículo, ¿no? Bueno, en realidad la caja tiene muchos componentes, pero para hacerlo más simple tendríamos algunas ruedas dentadas que son transmitidas y en algún caso se acopla alguna de las ruedas para dar la entrada, la salida y demás. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, no veamos esto tiene, si vamos a ver algún caja de velocidades sobre algún vehículo pesado como un camión, esto es realmente grande y pesadísimo, entonces hasta, digamos, se tiene que considerar la flexión por el mismo peso. Y aparte trabaja la torsión, que es lo que les decía, que muchos casos son árboles mixtos, es decir, que están trabajando tanto a flexión como a torsión. Y como dice ahí, que generalmente lo denominamos que los esfuerzos sobre el material o el eje sería cuando es flexión, una tensión de tipo sigma, o sea, normal, ¿sí? Y la del tipo tau, tangencial. Recuerden cuando hemos visto tornillo, que yo dibujé como un elemento diferencial y en el cual había esfuerzo de tensión, ¿sí? Normal y tangencial. Para ello, bueno, se utiliza lo que era la fórmula, ¿sí? O que quedaban luego de considerar un elemento diferencial, como está un poco explicado después del práctico, que la tensión máxima y la tensión mínima sobre algún elemento diferencial o las tensiones principales que se les llamaba estaban de acuerdo a esta fórmula y las tensiones tangenciales de acuerdo a esta fórmula. Hay algo en el práctico, no es necesario acordarse de todo esto porque en realidad es más teórico y mucho más lleva todo el análisis de por qué y demás, pero más que nada quiero llegar a la situación en que al estar sometido a tensión normal y tangencial, para ello uno tiene que hacer el análisis de cuál va a ser la tensión admisible que va a tomar en ese eje. Y nosotros siempre hemos relacionado, venimos haciendo relacionando lo que sería una tensión normal con una tensión tangencial por algún valor. Que por ejemplo en soldadura hemos tomado siempre que la sigma, ¿sí? La tensión normal sigma
era igual a un medio, o bien la tensión tangencial era un medio de la tensión normal admisible, ¿sí? Y llegaría como a una ecuación así en la que tendríamos ese factor, que en ese caso de soldadura era un medio. Ahora siempre va a haber una relación entre la tensión esa normal y tangencial que puede soportar un material. El tema es que para el caso de los ejes principalmente y para el caso de muchas otras situaciones o estructuras donde ya se trabaja a esos dos esfuerzos, como sea la flexión y torsión, realizaron lo que son las hipótesis de falla o la teoría de falla o hipótesis de rotura, como está ahí. En esa hipótesis de rotura, que seguramente la han visto en la estabilidad, ¿sí? Era decir, pero ¿cuándo me va a fallar el material? Cuando considere cierta situación. Y ahí es que en este caso vamos a poner un pequeño factor, ¿sí? Que lo llamamos ese alfa sub 0, relacionándola a esas dos tensiones normales y tangenciales y por ese phi. Entonces, una de las hipótesis, y que vamos a ver dos nada más, ahí están puestas varias, pero nosotros directamente vamos a ver dos. En una de las hipótesis es decir, cuando un material se me rompe o me falla, mejor dicho, de acuerdo a lo que es la teoría de falla, ¿sí? Cuando está sometido a flexión y torsión. Entonces, al hacerle todo el análisis de las tensiones máximas, las tensiones mínimas y la relación entre las mismas, una de las teorías, por ejemplo, Rankine, que dice, ¿cuándo me va a fallar? Cuando el material o la tensión o el esfuerzo al que yo lo estoy sometiendo supere la tensión normal máxima, ¿sí? Y que sería prácticamente esta fórmula afectada por el coeficiente que vamos a considerar en el caso de estas ecuaciones o para relacionarlo con la teoría de falla. Y en ese caso va a ser phi igual a 1, porque en realidad, según a lo que se llega cuando la tensión normal es máxima, teníamos esta ecuación. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que después se hicieron? Empezaron a ver cuando pero Jean Bernard, por ejemplo, que dijo que en la teoría de falla sucedería cuando existe un máximo alargamiento o la dilatación es máxima, ¿sí? O cuando el trabajo máximo de formación. Es decir, hubo todas estas teorías que acá están puestas bien resumidas en una ecuación más simple para poder trabajar sobre ella. Entonces, ¿qué dijo después Guest? Que no, el material se va a romper cuando la tensión cuando el esfuerzo al que lo supere supere la tensión máxima, la tensión tangencial máxima que admite ese material en un ensayo de tracción. Y bueno, en fin de cuentas, es la que más se utiliza, que es esta, la que está aquí, la de Guest, ¿sí? Que en realidad dice que es cuando supera la máxima tensión tangencial obtenida en la tracción, y me va a dar que la tensión a la cual estaría sometido, según esta teoría, sería igual a la ecuación que tenemos aquí y tomando este phi que habíamos relacionado anteriormente como 2. Bueno, de todas estas teorías, y en fin de cuentas, no es cuestión de que nos pongamos, y no es tampoco de la carrera en sí, que examinemos con exactitud cada una de las teorías, nosotros vamos a usar prácticamente una, que es la que tendremos acá. Pero hay que tener en cuenta que, ¿por qué viene de eso? Que es, bueno, en fin de cuentas, porque un material está sometido tanto a la flexión como a la torsión. Y se estudia entonces las tensiones que hay, máximas y mínimas, o bien las tensiones que hay en cuanto al que producen torsión y flexión, relacionándolos mediante esta fórmula. En lo cual hay un ejemplo acá, en el que dice que los mejores resultados para ser dúctiles, que es lo que siempre
o lo que en la gran mayoría de los casos se utilizan para ejes o árboles, se utiliza esa tensión referencial máxima. Entonces, reemplazando esa formulita de la que tendríamos recién, de los valores de la tensión para un eje simple y los valores de la torsión para un árbol simple, obtenemos esta ecuación, luego seguimos factoreando y trabajando sobre la misma y obtendríamos, ¿sí?, lo que demuestra o lo que tendríamos en esta ecuación. Que si generalmente, como en la mayoría de los casos, yo quiero sacar el diámetro, bueno, obtendría directamente esta ecuación sacando los que son los momentos flectores y los momentos torsores y refiriéndolo a mi tensión admisible. Para árboles huecos me quedaría así, ¿sí? Y en fin de cuentas, como utilizando siempre ecuación, ¿no?, como nosotros consideramos siempre ese tau admisible dentro de un cierto valor de ese sigma admisible, y acá reemplazándolo, ¿sí?, en uno de ellos, obtendría que este alfa sub 0 que pondría en esta formulita, y en el caso de la teoría de Guess, sería 1,075. Pero ¿a qué me queda todo esto cuando realmente uno quiere diseñar un eje? Es que uno lo va a poner, este valor ya, digamos, lo conoceríamos con la consideración que recién le dije. Pero tendríamos que tener el momento flector y el momento torsor y la tensión admisible en ese eje. Ahora, ¿cuál es la tensión admisible? Esa es la situación. Pues nosotros en soldadura habíamos visto que si estaba estático, bueno, es una tensión de fluencia a la que vamos a considerar. Y si hay algo que está funcionando a un esfuerzo variable, vamos a considerar la tensión de fatiga. Entonces de ahí surgen algunos estudios sobre cerca de la fatiga, como dice ahí, y la concentración de esfuerzos. Lo que es límite de fatiga ya lo hemos visto un poco en soldadura, y que es un valor límite en el cual se hacen determinados ensayos y esfuerzos, ¿sí?, y sobre el cual, sometido a esos esfuerzos variables, el material no va a fallar. Pero ¿qué pasa? La situación es que no es que el eje sea una sola pieza y un solo diámetro, sino que por ahí tiene diferentes diámetros para poner los diferentes componentes con los cuales vamos a trabajar. Y ahí surge lo que se llama concentración de esfuerzos. Por algún momento les hablé y es lo que siempre tengan en consideración esta situación que está acá. Yo tengo, por ejemplo, una chapa, cualquier elemento, como dice ahí, una chapa en la cual la someto a tracción. Aplico una fuerza como está indicada acá hacia arriba, otra hacia abajo y demás. Y si el material generalmente que es uniforme y homogéneo, bueno, su tensión a la cual o la cual estaría sometido, digamos, va a ser todo un solo valor y va a ser constante. Pero ¿qué pasa si esa chapita, agarro y le hago dos agujeros como están acá? Y si yo hago un cambio en la forma, ¿sí?, o en la geometría, se produce lo que se llama acá concentración de tensiones. Entonces yo tendría una tensión normal o una tensión, en el caso de que no tenga ningún agujero, una tensión como la que se muestra en el mínimo, ¿sí? Pero en la parte donde me voy acercando a donde hay un cambio de sección, también voy a tener, o bien ahí voy a tener lo que se llama concentración de tensiones. Y de ahí surgen algunos coeficientes por los cuales uno tiene que considerar para sacar también, no solo lo que le hablé de la cuestión de la fatiga, sino considera también la concentración de esfuerzos para obtener esa tensión admisible que estábamos viendo acá. Bueno, y hay un razonamiento en cual a ese valor, en lo cual yo lo voy a afectar a la tensión normal, de acuerdo exista
cambios bruscos de la forma y exista concentración de esfuerzo, como dice ahí. Si bien es cierto, hay una muy pequeña explicación en cuanto a lo que serían esos coeficientes, pero estos generalmente están en tablas, según qué cambio brusco le dicen la forma, o qué cambio brusco le dice el diámetro, lo que fuese, o puesto un chavetero o lo demás. También hay otras situaciones, cómo encontrar la tensión admisible. O sea, yo acá, la tensión efectiva, en este caso sería una tensión efectiva que hay sobre algún material en el cual tenga cambios bruscos en la forma y tendría que considerar un coeficiente de concentración de esfuerzo. Pero ¿cómo hago para encontrar esa tensión admisible? Como lo tenemos ahí en esa formulita en la que tenemos que empezar a meter todos los factores, ¿sí?, que uno considera. Y bueno, ahí hay una serie de situaciones en cuanto a cómo están las fibras orientadas, si el tipo de material es duro, si es más dúctil, o hasta, bueno, relacionados siempre a los contenidos de acero y demás, y la tensión de fatiga. Y esto sería, en fin de cuentas, para cómo encontrar esa tensión admisible en los ejes y árboles. Que no nos vamos a dedicar tanto a esa situación, sino que por ahí, o la gran mayoría de los casos, los problemas mismos ya está dada, solamente para tener en cuenta de dónde viene y cómo surge. Otra de las situaciones que se puede, para encontrar un diámetro de un eje, es considerar lo que el código ASME, y que lo hace prácticamente, tendríamos la misma ecuación, pero multiplicado por algunos coeficientes que son según la situación en donde esté actuando, si son ejes estacionarios, es decir, no se mueve, la máquina está quieta, o si son ejes que ya no son estacionarios y se están moviendo, y si hay cargas repentinas, si hay choques o no, multiplicarlo por ciertos coeficientes, esos momentos torsores y flectores encontrados con esa tensión admisible, y de ahí determinaríamos el diámetro del eje. Esto simplemente es algo teórico, porque bueno, está un poco también en el programa, en cuanto a lo que se denomina velocidad crítica de eje, que se relaciona mucho a lo que sería las vibraciones que pueden tener o la resonancia que en algún momento pueden haber escuchado hablar. Siempre cuando hay un eje, ¿sí?, y está sometido a una carga de flexiones, yo tendría los apoyos, tendría una carga, exagerando, el eje se flexiona y se hace, ¿sí?, una cosa como la que estaría viendo, así como estaría dibujado ahí en negro. Y esa máxima desviación, además, se habla de flecha. Ahora pongamos un eje en el cual yo no tengo el centro de gravedad siempre en la línea donde está ubicado el eje, o bien, digamos, un eje con algún elemento rotante. El centro de gravedad no siempre está ubicado en la misma línea del eje. Entonces, de ahí ese centro de gravedad me va a producir, o sea, desviación. Si yo quiero hacer análisis de esfuerzo, me va a producir una cierta fuerza centrífuga cuando esté girando. Y también voy a tener una fuerza elástica de restitución, ya que estamos siempre dentro de ese límite elástico trabajando. Igualando a ambas y demás, llego a que esa deformación y que me hago, esa flecha que tendría en el eje, todo está exagerado, ¿no? ¿Sí? Me va a quedar en función de esta formulita. ¿Y qué nos dice esa formulita? Que si esto, el denominador vale 0, ¿sí?, este I sería el infinito. Entonces, en fin de cuentas, se rompería. Y de ahí surge igualando este término a 0, me surge lo que sería esta omega sub k, que viene a ser la raíz cuadrada de la constante elástica sobre la masa. Y digamos, esto es lo que se conoce como la frecuencia de resonancia, o la frecuencia propia de oscilación no amortiguada, en este caso de un árbol. La situación es que, bueno, en esto ya en los cálculos más precisos y demás, se tiene que tener en cuenta, porque si no se puede llegar a la rotura misma del eje. Y por ejemplo, si hay
varias situaciones o varios elementos que yo tenga sobre el mismo eje y demás, me va a dar como una gráfica así en donde yo tendría que esa I que yo les hablaba llega a un lugar o un momento tal en que se hace bastante grande y lo que hace es que se rompería. Esto se da bueno, yo lo viví muchas veces con trabajo en lo que estaba con los vehículos, y que alguno que maneje por ahí lo tendrá en consideración, que cuando uno por ahí va a cierta velocidad con el vehículo y demás, y hay una velocidad justo, qué sé yo, 80, 70 kilómetros por hora, en la que observa que la misma dirección le empieza a vibrar, o el mismo volante le empieza a vibrar, y superada esa velocidad ya deja de vibrar. Esto se debe justamente a la situación esta que le estaba hablando, y que es consideración que se tiene que tener en consideración con no solo con los vehículos como estamos hablando, sino también con las máquinas que contengan eje y que estén en rotación y dispongan de elementos que puedan ocasionarle esa oscilación tal que puedan llegar a entrar en resonancia, ¿no? Esto sería ya un cálculo un poco más específico del tema. Vamos a ver ahora, ya lo tengo abierto ahora, sí. Bueno, vamos a ver lo que es el práctico. Esquina. Bueno, ahí se ve ya otro archivo de Word, ¿no? Dice eje árboles, trabajo práctico número 6. Sí, se ve. Bueno. Bien, como en todos los trabajos prácticos tienen como una introducción así teórico-práctica, sí, acerca del tema. Todo lo que acabamos de hablar yo lo voy a pasar bien rápido, que es prácticamente lo mismo que estaría como en la teoría, pero es como para tener en cuenta cómo hacer los cálculos o desarrollar los problemas de este trabajo práctico. Primero habíamos hablado de cuando había flexión simple. Y cuando teníamos flexión simple, por ejemplo, como hay una fuerza que está actuando sobre este eje que está apoyado en el punto A y en el B, ¿cómo hacíamos? Bueno, calculábamos las reacciones, tanto de A como de B, y hacíamos el gráfico, la ecuación en función de las reacciones y la distancia, y veíamos a qué momento flector estaba sometido. Y encontrábamos ponerle en este caso un momento flector máximo según las ecuaciones. Pero acá hay una sola fuerza la que está actuando y tiene dos apoyos. El tema se complica ya cuando hay más esfuerzo y, por ejemplo, ahora tendría un eje y que tiene ya, está bien, acá dos apoyos habría, ¿sí? Pero tendríamos otras fuerzas actuando y bueno, ya ahí se complica un poco más, pero en fin de cuentas podemos sacar cuáles son los momentos flectores máximos a los cuales está sometido. Acá sería que están en un plano, por ejemplo, puede ser algo vertical, ¿no? Y hay otros casos en donde no, hay esfuerzos que estarían en los dos planos, es decir, que yo pueda tomar un vertical y un horizontal, o el eje Y o el eje X. Y ahí tendría que sacar como las componentes que están actuando en cada uno de los planos. Y respecto a ese plano, trabajar sobre los momentos flectores que me estarían ocasionando sobre el eje. Y como le decía, que siempre podemos trabajar que si yo tengo un momento flector en un determinado plano, que sería, digamos, consideremos un plano digamos, este sería el X, ¿sí? Pongamos este Z, bueno, tendría algo así, y en el otro eje también algo, o en el otro plano, que considere un momento aproximado de la misma forma. Yo puedo trabajar y encontrar un momento flector resultante, ¿sí? Igual que las mismas fuerzas o esfuerzos que hay
aplicando la ecuación como está indicada ahí. ¿Mm? Y ahí, bueno, ahí hay una pequeña indicación de cómo sería en los planos en los que tendría que trabajar según las componentes. ¿Mm? Acá habría una fuerza que, si yo considero una rueda dentada, que no siempre se aplica tangencialmente a la misma, sino que tiene una cierta inclinación, sacará una componente normal y otra tangencial, o bien en el plano X o en el plano Y, o vertical u horizontal. En el caso cuando hay torsión, bueno, ya hemos visto un poquito lo que era la fórmula y demás, y cómo llegamos a esa situación, y acá lo que le decía recién es los momentos torsores, que yo puedo tener sobre un mismo eje diferentes elementos que están accionándose, yo entro con una determinada potencia, salgo con esa misma potencia, considerando no hay pérdida, y tendría ese diagrama de momento torsor, por ejemplo. Y hay varios casos en donde, bueno, entro con una potencia por acá, por ejemplo, pero salgo a una determinada máquina en esta zona o otra máquina en la otra, y bueno, tendría la diferencia de o los gráficos o los diagramas, los momentos torsores según como se está indicando ahí. Y esto es un repaso un poco de lo que decía aquel que no se acuerda de dónde salían esas tensiones normales o las tensiones normales máxima y mínima y las tensiones tangenciales, que es lo que siempre se da que tenemos flexión y torsión combinada en los ejes. Y era cuando se tomaba un elemento diferencial y que si está sometido a torsión y flexión, podíamos llegar a el valor de cuánto era la tensión normal y la tensión tangencial, según si yo me voy a este mismo elemento diferencial corriéndome con un determinado ángulo, ¿no? Y como que lo corto imaginariamente, y según el ángulo a donde esté cortado tendría las ecuaciones de la tensión tangencial y normal, que cuando serían máximas las derivo y en fin de cuentas encuentro las ecuaciones que teníamos acá, que estaban en la teoría y en las que yo le había bueno, habíamos hablado acerca de por qué esa teoría de falla, y en el caso de flexión y torsión combinada, que también lo puede hacer con círculo de Moore. Y bueno, acá hay una situación en cuanto a lo que sería, por qué entra la fatiga, ¿no? Que exagerando, como le decía, exagerando esta situación en la que tendría, por ejemplo, un eje apoyado simplemente apoyado, estaría claro, y una viga simplemente apoyada, un eje no, tiene sus otros apoyos, pero es simplemente algo gráfico como para ver cómo flexiona, ¿sí? Y que si uno considera la fibra, por ejemplo, que esté, digamos, a ver, yo lo voy a hacer con una hojita así nomás. Y ya está ahí. Tenemos algo así. A ver, vamos a sacarla. Dejemos de compartir, a ver. No sé si se va a llegar a notar. Yo dirigí simplemente una partecita aquí. Que yo, por ejemplo, si estoy, digamos, cuando está flexionando el eje, y así en un cierto momento de las revoluciones, como que la fibra de abajo, ¿sí? La estaría estirando, ¿sí? O sometiendo la tracción. Pero una vez que, digamos, considero la de arriba, o bien si doy una media vuelta en el eje, la de arriba como que me va a quedar comprimida. Entonces, en fin de cuentas, sobre el eje le estoy haciendo así a alguna de las fibras. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Esfuerzos alternativos, ¿sí? Sobre los cuales tendría que siempre considerar la fatiga. Volvamos a lo que tendríamos. Epa, siempre me confundo con... tenía que volver a abrir el archivo así.
Ahí está. Bueno, esto sería en cuanto a lo que es la teoría de ejes y árboles, que están sometidos a flexión, torsión y en algún caso flexión, torsión combinada, donde también tenemos que tener en cuenta fatiga y lo que se llama concentración de esfuerzos. Bueno, el práctico tiene 3 problemas y solamente el último está realizado y está puesto en la plataforma. Bueno, los otros son bien, digamos, o relacionados mucho a lo que sería el tercer problema que está publicado para que no se le haga difícil después hacerlo. El primer problema, tenemos un árbol, dice, atención pura, torsión pura, es hueco, y ya nos da el K, gira determinadas revoluciones y ya tenemos la tensión admisible. Y tendríamos una entrada de potencia de 100 HP, una máquina toma la potencia de N1 de 30, después la N2 toma de 40 y la N3 de 20. Realiza el diagrama del momento torsor, dice. Bueno, entonces, si uno lo grafica, digamos, lo tiene en cuenta, cómo está la distribución de los momentos torsores, la potencia tomada por el eje, sería prácticamente lo mismo que tenemos en la teoría. Y entonces vamos tomando momentos torsor según la potencia que cada una de las máquinas va consumiendo, y en fin de cuentas, la parte de, por ejemplo, esta D, estaría sometida a un menor momento torsor e inclusive podríamos tener menor diámetro del eje ahí, porque si solamente está torsión pura, calculándolo según la ecuación, como la tenemos acá, vamos a obtener un diámetro de eje menor si fuese macizo. También si es hueco, pero en realidad si es hueco es muy difícil que después lo hagamos de diferentes diámetros. Bueno, es un reemplazo, en fin de cuentas, de la ecuación que les decía, de la que vincula el momento torsor con la potencia, con el cual obtendríamos ese momento torsor, teniendo esa tensión admisible que dice el problema, ¿no? Podemos ya determinar el diámetro que tendría el eje, o bien el diámetro exterior en principio, reemplazando todos los valores con los cuales calculamos, y asumiendo ese K que habíamos dicho de que si era el eje hueco, obtendríamos el diámetro exterior del eje. Que en fin de cuentas el problema acá solo pide, bueno, realice el diagrama al momento torsor, pero bueno, yo lo consideré en que calcula también el diámetro del eje, y en el caso que tendríamos un eje que es hueco. Bueno, esto es algo más simple que pocas veces se da, como les decía, pero bueno, es para tenerlo en cuenta cómo se está trabajando. En estos dos problemas sí ya son más las aplicaciones o algún problema que quizá después nosotros veremos. Dice acá que tenemos un problema 2 que se encuentra montada un engranaje, que va a ser que está acá dibujado como una rueda dentada, y tiene un determinado diámetro, y está alojado, digamos, en un punto C. En el punto B, o bien acá en el medio de lo que sería este tambor, de 20 centímetros, se encuentra enrollado un cable que levanta una compuerta. La compuerta pesa 2.500 kilos y se tiene las longitudes en las cuales cada apoyo o cada elemento sobre ese eje están actuando. Acá dice algo como desprecie la fuerza horizontal en el engranaje, ¿sí? Y le da la tensión admisible. Esa fuerza horizontal sobre el engranaje ya la vemos en el otro problema. Pero a fin de cuentas, si uno ve, tenemos cómo están actuando las fuerzas sobre cada uno de los elementos, y luego vamos a considerar sobre el eje. En este caso, solo hay fuerzas, digamos, en un solo plano, o bien en un solo eje,
que sería el vertical o el eje Y, y no habría alguna fuerza que está actuando sobre el eje X. Entonces, simplemente vamos a considerar solamente un plano, y en el cual estaría, digamos, el eje, que estaría en la parte central en la que estaría puesto ahí el cursor. Pero acá tendríamos que lo más probable que esté moviendo con un motor esta rueda dentada, es decir, con otra rueda dentada, para poder elevar el tambor. Fin de cuentas que rueda dentada está acoplada sobre el eje, transmitirá un momento torsor que es absorbido en el punto B para levantar esa compuerta. Entonces, tendría que hacer tanto cálculo de momento torsor como de momento flector. Y a fin de cuentas, vamos a hacer el cálculo del momento torsor. Sobre el eje, el árbol y demás, dice que la compuerta tiene un peso P, ¿sí? Y el tambor tiene un determinado diámetro. El momento torsor que yo tendría sería el valor calculado ahí, los 25.000 kilogramos centímetros. En fin de cuentas, yo estoy entrando en C, con un momento torsor sobre el eje, y en B lo estoy tomando, digamos, esa torsión o esa potencia, y entonces entre A y B, o entre C y D, yo no tengo momento torsor sobre el eje, solo lo tengo en B y C. Bien, vamos a determinar ahora el momento flector. Y bueno, hago también un diagrama de cuerpo libre y veo cuáles son las reacciones y las fuerzas sobre el mismo eje que está actuando. P era el peso de la compuerta. F es la fuerza, ¿sí?, con la que yo estaría moviendo esa rueda dentada. Y como sabía que esos dos momentos torsores eran iguales, puedo despejar o calcular esa fuerza F que está actuando en esta dirección vertical sobre la rueda dentada, sería la F, sería esta. Ahora, está bien, yo estoy en este punto y dibujando el eje así, digamos, que está horizontal y los esfuerzos verticales. Si uno dice, no, bueno, pero la P está actuando a una determinada distancia del radio del tambor y a esta F está actuando a una determinada. Esto se lo puede relacionar bien con lo que hemos hecho acerca de lo que eran los remaches. En lo que nosotros, en fin de cuentas, que hacíamos cuando era una carga excéntrica, lo que en fin de cuentas hacemos es que una fuerza se puede trasladar paralelamente a sí misma y tendrá el mismo valor de esa fuerza y aparte un momento. O una cupla o un par que estaría dada por esa fuerza y la distancia a la cual la trasladé. Es lo mismo que tendríamos ese grupo de remache con carga excéntrica, que yo la trasladaba a la fuerza P y ponía ya me perdí dónde andaba. Se volvió a ver el archivo de Word. Sí, profe, sí se ve. Bueno, en fin de cuentas, lo que yo le decía es que estoy trasladando las fuerzas, digamos, poniéndolas en forma vertical y las pongo en el mismo lugar donde estaría este eje. ¿Por qué? Porque utilizo la misma situación en que el caso de remache con carga excéntrica, yo la traslado a la fuerza P paralelamente a sí misma y es lo mismo que tener esa fuerza P y el par o el momento dado por P por D. Que al fin de cuentas era lo mismo que teníamos en los remaches con carga excéntrica. La cuestión es que sigo calculando el momento torsor y determino también esas reacciones que me van a ver en estos apoyos del eje A y D. ¿Sí? Entonces, hago todo el cálculo, en fin de cuentas, con la estática determino el análisis de fuerza, el análisis de momentos ya flectores, no torsores, y calculo cada una de las reacciones, RA y RD, cuánto me da. Bien, acá, esto
acá, en el caso que ustedes lo hagan, o en principio lo tengamos en cuenta y que hacemos el práctico, está calculado todo con mucho detalle, y en cuanto a cómo lo hacían con lo que era estabilidad. Pero por ahí no hace falta hacer tanto cálculo, ni entrar por la derecha o por la izquierda, como hacíamos cuando hacíamos el diagrama del momento flector. Pero igual están hechos como para acordarse. Entonces, ¿qué hacíamos cuando íbamos a determinar el momento flector o graficarlo al momento flector? Bueno, lo separábamos en determinadas secciones y según las cargas que había íbamos trabajando sobre el mismo. Entonces tomábamos una sección I, por ejemplo. Yo decía, bueno, el momento flector en I era, en este caso, la reacción A por XY, que se tiene que igualar ese momento flector en I, que yo hago un corte imaginario con lo que tengo, digamos, del otro lado. Bueno, saco un valor. Y ese iba entre el valor en el que tenía una de las fuerzas hasta la otra, que según el gráfico sería L2, que vale 50 centímetros. Bueno, voy al eje, a la sección J, hago exactamente lo mismo, determino cuál es la fórmula en la cual aplicaría, entre qué valores y demás, y los momentos flectores que me daría. Voy a la sección K, ¿sí? Y, fin de cuentas, analizo todo y me da que una gráfica de un momento flector, como se observa ahí en la figura. Pero nosotros lo que estábamos haciendo es la determinación del diámetro del eje, que estaba sometido, como se indicaba, decía, había una rueda dentada, le van una compuerta con un tambor y demás. Y entonces, en fin de cuentas, tenemos que el momento flector sobre ese eje, tiene esta gráfica, tendrá su punto máximo en B, y en B también tengo torsión. Entonces, en fin de cuentas, ahí es donde yo voy a determinar el diámetro, donde sea mayores los esfuerzos. ¿Y cómo? Con la formulita que en un principio habíamos considerado en cuanto a la teoría de Guest de la máxima tensión tangencial, que obtendríamos el valor de B igual a la raíz cúbica y demás. Si me reemplazo los valores, considerando octavo admisible 2/3 de la admisible y demás, cuando lo reemplazo en el valor de phi que tomaba, perdón, de alfa, que estaría encontrándose en la fórmula, obtengo ese valor que está en la misma teoría, como puesto, reemplazo todos los valores y ya de ahí directamente obtengo el diámetro del eje. Y acá ya, como les decía, ya me dio la tensión admisible sobre la cual voy a trabajar, que fue sacada en consideración, ¿sí?, al material, a la fatiga y alguna concentración de esfuerzo. Pero esto quedaría como ya encontrándose la tensión admisible. Bueno, este problema es el que tienen que ustedes hacer, que no está hecho en la plataforma, pero como vamos a hacer otro mucho más difícil, después lo pueden llegar a hacer. Si no, anoten por ahí el valor que da, como para que después cuando calculen le encuentren aproximadamente ese valor. Y bueno, coincidan, sepan como que uno que sabe que está todo haciéndolo bien, ¿no? Bueno, sí está hecho en la plataforma, pero porque hay muchísimas cosas más. Acá hay una polea, que es lo que vimos en correa en la clase pasada, o la anterior, que tiene un determinado diámetro. Acá tiene una correa plana, ¿no? Y dice, no, bueno. Sí, correa. La cuestión es que está girando unas determinadas revoluciones, tiene una determinada potencia, tiene un piñón, o bien una rueda dentada, que tiene un determinado diámetro. Acá se habla que ese tiene un ángulo de presión. Y yo tengo que encontrar el diámetro del eje
de acuerdo con el código ASME, donde recuerden que había unas constantes, K y B y K sub T para el momento flector y torsor. Tengo las tensiones admisibles, tengo la relación según lo que era de la formulita de Prony de E a la mu por alfa igual a 2. Tengo que la polea pesa 300 kilos. O bien las poleas, porque puede acá haber varias correas, como habíamos hecho anteriormente, que tendríamos varias correas. Ahora, ¿cómo sería la distribución en la que estaría? Esto podría tener que la correa está hacia abajo, la rueda dentada está hacia, que está acoplando con esta, estaría en otra situación, pero bueno, acá en el mismo enunciado ya se da la situación en la que están. Las correas están de forma horizontal, ¿sí? Acá delante de esta polea o bien el punto B tendría otra correa, otra polea trabajando con ella. Acá puede, según lo que estaría acá, tendría otra rueda dentada que también estaría delante de la misma, de la que se ilustra aquí. Pero ¿cómo se producen los esfuerzos sobre cada uno de estos accesorios y a su vez se van a transmitir sobre el eje? Ahí está la situación. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que siempre tener en cuenta esos momentos torsor y flector que están actuando. Momento torsor, bueno, si yo entro por acá con en esta rueda dentada y me mueve, por ejemplo, la polea al pelo. Entonces yo, momento torsor, ¿cómo va a estar entre B y C, que serían esos puntos que puse, entre B y C, determinado valor, y cómo lo puedo calcular con la formulita que teníamos anteriormente, poniendo la potencia, la RPM, y tendré momento torsor en esa unidad. Bueno, ahora vamos al momento flector. Pero ¿qué pasa en el momento flector? Yo tengo que hay uno que se me va a producir en este plano horizontal y hay otro que se me va a producir en un plano vertical. O sea, en el eje X o en el eje Y. Y ahí es donde tengo que empezar a considerar todas esas situaciones. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vemos, después veremos un poco los de engranaje, nos adelantemos un poquito, los mismos engranajes tienen un ángulo de presión, o las mismas ruedas dentadas. Y si en cuanto a las ruedas dentadas, como estaría dibujado acá, tendría un diente, ¿sí? Y tiene un determinado perfil cuando se lo construye, según cuál sea la máquina que se utilizó y demás, que generalmente son las fresadoras, tiene esta parte un determinado ángulo a donde va a actuar sobre con el otro diente, digamos, que la estaría empujando la rueda dentada. Y ese es lo que se llama el ángulo de presión. Por lo tanto, ese ángulo alfa que estaría actuando en la rueda dentada o sea, bien, esa fuerza que está actuando sobre ese diente tendría un ángulo respecto a la horizontal. Que trazamos acá. Y podría encontrar la componente de esa fuerza en esas direcciones, en este caso sería la vertical y la horizontal, y que aquí sería la fuerza tangencial y una fuerza radial. Una está en dirección del radio y la otra tangencial, ya que justamente es como una tangente al arco de circunferencia primitivo que describiría la rueda dentada. Pero ya teniendo en cuenta y considerando todo eso, yo tengo que ver cuáles son las fuerzas que me están actuando en el plano horizontal y en el vertical. Por lo tanto, para determinar el momento flector voy al plano horizontal. Estaría acá. Sobre ese plano horizontal tengo el ramal tenso y el ramal flojo de la correa, ubicado en B, y la fuerza radial, que está ubicado en C sobre el engranaje, y las dos reacciones en A y en D. Y esto es horizontal, en la parte horizontal. ¿Cómo encuentro acá la fuerza radial y tangencial de ese engranaje? Y bueno, con ese mismo ángulo de presión. Pero ¿quién es el que me produce el momento torsor siempre acá? Es la fuerza tangencial, en la que realmente está produciendo un momento torsor.
o la que está produciendo un giro. La otra lo que haría es empujar una rueda sobre la otra. Entonces la que yo tengo que considerar que me produce siempre un momento torsor es la tangencial. Es esta que tendría sobre el diente. Pero en fin de cuentas también tengo una radial, una componente de esa fuerza que la voy a considerar en este caso. ¿Cómo la encuentro? O la relación que hay entre ambas es la que está puesta ahí. Entonces, encuentro que la relación entre ambas, la tangente de ese ángulo de presión va a ser el opuesto sobre el adyacente, que sería el R y el T, pero esa fuerza tangencial viene dada por el momento torsor que tengo yo. El momento torsor sobre el diámetro del engranaje, dividido en dos, o bien el momento torsor sobre el radio, y va a ser esa fuerza tangencial. En cuanto a esa fuerza radial, al pelo, ya tengo esa F radial. Ahora tengo que encontrar la fuerza que me está produciendo flexión en el eje debido al ramal tenso y flojo de la correa, que son F1 y F2. Y bueno, tengo que ir a acordarme un poco del tema de correa. Yo sé que la correa tenía una diferencia en la que era la diferencia entre ramal tenso y flojo, me producía, digamos, una fuerza tangencial que era la que daba el momento torsor sobre la polea. Y yo teniendo el diámetro de la polea y esta fuerza que es P, la diferencia entre ramal tenso y flojo, obtengo el momento, o sería igual, lógicamente, al momento torsor que ya había calculado, que tendría de entrada a la rueda, o bien cuando entre en la rueda de entrada y a la salida de la polea. El momento torsor también lo dispongo, en fin de cuentas, puedo calcular esa fuerza P. Ahora, volviendo al tema también de correa, ya tengo una relación que es F1 menos F2 me da P, que la encontré. Ahora, Prony también decía que F1 sobre F2 es igual a E a la mu por alfa. Y en el dato del problema ya no da este valor. Es decir, aquí tendríamos F1, F2, F1 menos F2 un tanto valor y F1 sobre F2 otro valor. Es decir, dos ecuaciones con dos incógnitas. Despejo cada una de ellas y voy a tener la F1 más F2, que sería la carga de flexión que me produce las correas o las correas que tenga sobre el eje en el punto B. Entonces ya tengo la carga que me produce la correa y la carga que me produce la rueda dentada. Entonces, ¿qué hago? Encuentro las reacciones. Pero todo esto todavía estoy en el plano horizontal. Encuentro las reacciones y un determinado valor. Hago lo mismo, que no es necesario que tampoco lo hagan. Yo solamente lo pongo como para acordarse y bueno, practicar un poco nada más cuando vayamos a hacer estos problemas. En cada una de las secciones y demás encuentro un momento flector máximo y tengo este es un diagramita aproximado de cómo sería ese diagrama del momento flector. Sería en B un momento flector más grande, C o este momento flector debido a la rueda dentada. Me considero a esos dos valores. Son en el plano vertical. Y el está 300 kilos, pesa 300 kilos. O sea que aquí ya tengo una fuerza hacia abajo. Y la fuerza tangencial, según cómo está ubicado trabajando con la rueda dentada, digamos como estaría hacia arriba. Y tendría que encontrar las reacciones A y D en el plano vertical. De ahí es que, en fin de cuentas, perdón, ya me perdí, vamos acá. Tengo el peso de la polea y esa fuerza tangencial.
La fuerza tangencial ya la había encontrado anteriormente, o bien ya la tenía relacionada con lo que era el momento torsor. Entonces, también en cuanto a esa fuerza tangencial, ya conozco P sub P, y bueno, voy ahora a encontrar la reacción vertical y en A y en D. Bien, hago todo el análisis, la sumatoria de momento, de fuerza y demás, ¿sí? Y según el valor, bueno, yo ahí ya le hice demás como uno o sea, si se acuerdan que a veces en algún momento, si me da negativo, quiere decir que esta fuerza que yo había puesto aquí tendría otra dirección. Y bueno, ahí lo coloco un poco para completarlo, nada más, pero no es cuestión de que lo tengamos en tanta consideración a esto, ¿no? Bueno, fin de cuentas ya encuentro las reacciones de D y de A, pero en ese plano vertical. Puedo también hacer el gráfico, el momento flector, ¿sí? Considerando esas reacciones, y obtendré también unos momentos flectores en el punto B y en el punto C. Ahora, yo lo tengo a este gráfico en el plano vertical, o a este momento flector en el vertical, pero y en el horizontal este. Para sacar el momento flector resultante, actúo como si fuesen fuerza directamente y pongo la ecuación como yo les decía. Pero tengo dos puntos en cuestión a considerar. En el otro plano este era el momento flector máximo, y este era más chico. Y en este plano vertical me da que este es más chico y este es más grande. Entonces lo voy a sacar los momentos flectores en los dos puntos, en el B y el C. No importa. Ahí hay un error. Bueno, ya lo voy a corregir. Lo importante se consideran dos puntos, secciones para los momentos flectores máximos, como dice ahí. Y serían los puntos B y C en realidad. Ahí me quedó un error de A y B, dice. Entonces ya voy a ver si lo corregí en la plataforma. Pero en fin de cuentas, bueno, acá, digamos, están hechos el punto B y el punto C. Es decir, en el punto B saco el momento flector resultante que había en el horizontal, más, digamos, el momento, el momento flector horizontal en B y el momento vertical en B. ¿Sí? Elevado al cuadrado alemán, o sea, de esto viene de Pitágoras, encuentro el momento flector resultante en B. Y tendría un determinado valor. Al pelo. Me voy al C, considerando lo que yo ya había encontrado. ¿Sí? En el punto C tenía un momento flector vertical, y anteriormente en el otro tenía un momento flector horizontal. Era este valor. Esos dos valores, colocándolos en la ecuación, obtengo el momento flector resultante en C. Bien. En consecuencia, como dice ahí, el punto más solicitado sería el B, porque en fin de cuentas el momento flector resultante es el mayor ahí. Y entonces, también si yo considero que ahora B tiene mayor momento flector, no me interesa ya en qué dirección o en qué plano me quedó, ¿sí? Ya yo para trabajarlo saqué que estaba en un plano horizontal y uno vertical, pero ya el momento flector máximo en B, ¿sí? Es, digamos, en cualquier dirección o en cualquier ángulo respecto a cualquiera de estos planos que yo decía, ese es el mayor. Entonces ahí donde tendré que tener en cuenta el cálculo del diámetro, ya que el momento torsor estaba entre B y C. Entonces, al calcularlo ahí al diámetro, al considerar todo esto, me voy a calcular el diámetro en ese punto, digamos. Y
considerando el momento flector que hay en ese punto y el momento torsor en ese punto. Y como acá me pidió con código ASME y me dio los valores de K sub B y K sub T, ¿sí? Reemplazo todos los valores en la ecuación y voy a obtener el diámetro del eje. Y acá les agregué o le puse en el mismo problema que también, por ejemplo, yo digo, bueno, no voy a hacer con ese código ASME el cálculo del diámetro del eje, lo voy a hacer con la hipótesis de falla utilizando la máxima tensión tangencial o la hipótesis de Guest. Bueno, reemplazo todos los valores que le decía y demás, y en este caso ya reemplazo el valor del momento flector, este coeficiente que nos había salido, la tensión admisible que nos da, y mira, fíjense que nos da siempre un diámetro, bueno, en este caso me dio exactamente igual, 376, 376. Pero siempre, como dice ahí, el diámetro del eje será siempre un valor igual o aproximado, independientemente de la hipótesis de falla o norma bajo la cual se determine. Pero sí es bastante significativo, como se dice, la consideración precisa de las cargas y los esfuerzos a los que está sometido. Es decir, a dónde están los momentos flectores también, los momentos torsores, y con eso, y en fin de cuentas, voy a conocer bien lo que son las cargas a los cuales y los esfuerzos a los que está sometido. Una vez que eso lo calcule bien y lo considere bien, ya independientemente de la teoría de fallo, la norma que utilice para el cálculo del eje que está sometido a la flexotorsión, me va a dar siempre un valor muy similar. O sea que este problema, vamos un segundo, este problema está en la plataforma, un segundo, estoy viendo la plataforma, sí, para tener en cuenta. Sí, como le decía, en la esto es lo que está en la plataforma. La plataforma, cuando lo vean, tal el problema 1, que lo tienen que resolver, el problema 2, que lo tienen que resolver, pero como ya el 3 está bien indicado y paso por paso cómo está resuelto, fácilmente lo van a hacer el problema 2 para que después vayan practicando para las evaluaciones que tengan. Bueno, ahí yo creo que casi todos ya lo vieron a la... a lo que sería el resultado del coloquio. Si quieren alguna cosilla rápido así, para que después tengan en consideración. A ver, en la parte teórica, fíjense cómo dentro de lo que es la misma plataforma, ese múltiple choice que yo le decía, con el ejemplo es que habíamos puesto primero de Martín Fierro, algunos puntos suman, otros restan, y bueno, por eso es la puntuación que ustedes sacan. Como por ejemplo, veamos ahí el primero nada más que dice, una aleación, lo están viendo, perdón, ¿no? Están viendo lo que es resolución, coloquio 1, 2021, primer cuatrimestre, ¿sí? ¿Están viendo esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Bien. El problema 1 dice, una aleación es una sustancia que tiene propiedades metálicas y está constituida por 2 o más elementos, de los cuales uno por lo menos tiene que ser no metálico. Fíjense que dice menos 3,33. ¿Por qué será? ¿Qué opinan? ¿Cuál es el error ahí? Epa, tan mudo, pero cero, parece que la cuarentena lo ha dejado mudo, ¿no? Alguno por ahí que diga, ¿cuál es el error? Porque puede haber aleación con metales. ¿Con qué? Con una aleación de dos metales. Bueno, más o menos. Sí, está bien, o sea, está dentro de todo.
la verdadera definición de aleación, y está puesta, porque todo lo que yo saco, son frases que yo saco de los mismos apuntes, ¿no? Una aleación es una sustancia que tiene propiedades metálicas y está constituida por dos o más elementos. Perfecto. Sí. De los cuales, por lo menos, de los cuales uno, por lo menos, tiene que ser metal, no metálico. Ese es el error. Si uno ve la aleación, el acero, que es lo que estamos viendo y trabajando hace rato, es hierro-carbono. Es decir, siempre hay un metal. Nunca una aleación es un no metal. Está compuesta por dos elementos no metálicos o más elementos que no sean metálicos. Por ahí ya serían los plásticos. Y bueno, de ahí las otras preguntas. Ustedes mírenla bien y bueno, hay algo en lo cual está mal, que por ejemplo, qué sé yo, esta que dice, en una unión a tope con esfuerzo, ya no va ahí ese raíz de 2 sobre 2 cuando es a tope. Eso se utiliza para cuando es una soldadura en ángulo. Entonces ahí, el esfuerzo, digamos, estaría mal calculado esa fuerza que existiría ahí, entonces por eso resta, y hay dos de ellas que son, digamos, erróneas, entonces cada una de ellas sumarían 10. Y 3, en este caso hay 3 verdaderas, y entre esas verdaderas suman 10. No sé si hay otro caso en que esté distinto o lo que fuese, pero no, me quedó todo, me quedó igual. Pero eso es como, digamos, está considerado. Y veamos, ponerle el problema 1. Bueno, la llegan a ver esta imagen, ¿no? Dice coloquio problema 1 en rojo. Se llega a ver porque cambié de pan. Sí, profe, sí. Claro, lo que pasa es que a veces cambia de archivo y, bueno, se queda tildado en el otro archivo. Bueno, en ese problema había un elemento que era giratorio, estaba soldado. Y que lo que siempre hay que hacer es calcular o considerar esa tensión admisible de la soldadura en función de los coeficientes que se dan. Y en el caso del problema, bueno, teníamos la máxima seguridad, por eso se va a 0,25, es decir, lo achicamos cada vez más a la tensión. Y en este caso era fluencia porque estaba una carga estática. Y el coeficiente de calidad dice, se utilizaron todos los cordones, se aplicaron todos los controles de soldadura. Es decir, ya le he hecho una radiografía, una gammagrafía, no sé. Entonces este valor como es 1. A este coeficiente me voy a la tabla y digo, bueno, ¿a qué está sometido? A torsión, ¿sí? Y en ángulo, carga estática, 0,65, y también es de tablas, obtengo la tau admisible en este caso. Bueno, acá les puse, como para que miren, de que creo que si está en el práctico, que ustedes tienen la plataforma, cómo uno puede llegar a calcularlo así detenidamente y con mucho cálculo y demás al módulo polar resistente, porque en fin de cuentas el momento torsor que uno va a sacar acá siempre está dado, bueno, no me quedo en va a estar dado la tensión, ¿sí? Tau por ese momento torsor. Perdón. El momento torsor que nosotros tendríamos que calcular, acá estaría. Sí, que nos pide calcular va a ser la tensión admisible por el módulo resistente. Esto en un caso. Por eso acá puse que el módulo resistente, sale la fórmula, bla, toda la historia. Me quedó así porque está sacado de un Excel, donde yo puse valores y que las mismas celditas vayan multiplicando. En fin de cuentas encontraría el módulo polar resistente, que multiplicado a esta tensión admisible de 2,52 que encontré, me da ese momento torsor. Bien, pero en el mismo
problema enunciado, yo no les pedía eso, yo se los dejo a esto como para que lo tengan en cuenta y lo vean. Pedía que lo hagamos de una forma rápida, práctica, bien sencilla. Y como también está en el práctico, dice que el tau admisible es igual a la fuerza, ¿sí?, sobre el área útil admisible. Perdón, el área útil. Y el área útil iba a ser pi por el diámetro y por el A, que sería esa mediatriz de la soldadura, o bien esa cantidad más que aumentamos por el cordón de soldadura. Pi por diámetro la longitud de la circunferencia, y multiplicándola por ese espesor ya nos va a dar el área, ¿sí? Sacando esa área, varias veces, varios lo hicieron bien, bueno, al pelo. Saco la fuerza, actuando sobre todo ese cordoncito de soldadura. Y en fin de cuentas, el momento torsor va a ser que esa fuerza, como que está distribuida uniformemente sobre todo ese cordón, multiplicada por el radio, el diámetro sobre 2, me da el momento torsor. Que fíjense, ese momento es muy similar al otro, al valor que calculó. Y en el otro caso, bueno, ya había que tener en cuenta otro coeficiente, porque ya era un esfuerzo dinámico. Acá le dejé tensión de fluencia. Me equivoqué aquí, ¿no? Después recuerden que esto es fatiga, porque cuando vayan a ver la tablita, esto es un valor de fatiga, no de fluencia. Si el mismo acero, 1045, fíjense, y acá puse 1045, vale 3100. Puse fluencia bien, pero acá ya sería fatiga, porque en realidad lo que hablaba era que era una carga variable. Y ya cambiaría un poco ese tau. Y haciendo lo mismo, ¿cuál es el área útil? Pero acá tenía dos cordones, es decir, como que había uno arriba y otro abajo. En fin de cuentas, saco el área útil, pero ya esa, digamos, está modificada por 2 veces, digamos, el área de un cordón. El área considerando de un cordón sería una, pero en fin de cuentas, al multiplicarla por 2, tendría las dos áreas. Y de ahí saco el otro momento torso. Varios lo hicieron bien, algunos no, ya tomaron algunas consideraciones que no estaban bien, pero bueno, de ahí es la puntuación que hay. También está publicado ahí lo que los otros problemas, fíjense cómo están hechos, y bueno, yo los publico para que todos los miren, saquen conclusiones, vean que por ahí qué error cometieron según su puntaje que obtuvieron. Pero esto yo ya a última hora de hoy, ya lo dejo publicado. No es que lo voy a dejar publicado todo el tiempo, porque bueno, ya el parcial puede ser alguno similar, no va a ser igual, pero algunos de los problemas están ahí, o es muy similar a los problemas que están ahí, entonces, bueno, es como para que lo vean por el día de hoy. O sea, vean qué han hecho ustedes, cómo era, qué resultado han tomado, qué situación, para considerarla para el parcial del jueves. Y bueno, estaremos viendo el lunes que viene a ser el lunes 31, y vamos a seguir avanzando con lo que más podamos de todos los temas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Están re tímidos hoy, ¿no? No, ya evidentemente muchas preguntas no están re tímidos, no me han saludado ni nada hoy. ¿Ah? Bueno, si no hay pregunta, recuerden, nos vemos el lunes en clase y después el jueves parcial. El parcial igual de la misma manera al coloquio. Va a haber unas preguntas de teoría sobre los temas que están publicados en la misma plataforma, o bien múltiple choice de teoría,
que para los cuales algunas no tienen que responder, porque ella ahí cuando responden ese, porque la teoría no la han leído muy bien, y después unos problemas prácticos de la misma manera o similar al coloquio. Pero igual nos vemos el lunes que viene. ¿Está? Bien, profe. Hasta luego. Sí, profe, nos vemos. Listo, profe, gracias. Amor.